Acércate. Niño. Siéntate aquí, cerquita de la chimenea, que la abuela te va a contar una cosa. No es un cuento de hadas, no. Es sobre los susurros que guardan las paredes, sobre las sombras que danzan en el pasado y sobre las verdades que uno entierra tan hondo, que hasta el tiempo se olvida de desenterrar. ¿Tú crees que sabes de la vida, de lo que está bien y lo que está mal? Ay, mi vida, la vida es un enredo de hilos que uno ni se imagina que existen. Y yo, con mis años y mis arrugas, vi y oí mucho más de lo que los libros cuentan. Este es mi rinconcito, este canal. Aquí, no venimos a buscar cuentitos para dormir, no. Aquí, desvelamos lo que la boca calla y lo que el corazón guarda con dolor. Son las historias de la abuela, pero no esas de galletas y té. Son las de pactos sellados con la oscuridad, de venganzas que la tumba no pudo callar, de crímenes perfectos que la ley nunca desveló. Cada arruga en mi rostro es una historia, cada línea en mi mano, un secreto. Prepara el corazón, porque la dulzura de la edad es solo la cáscara que esconde la intensidad de una vida que vio de todo, desde el bien más puro hasta el mal más absoluto. Yo viví muchas estaciones. Vi la luna llena y la luna nueva en incontables noches. Mis ojos cansados ya presenciaron desamores, traiciones y la desesperación que lleva a un alma a lugares a los que ni el diablo se atrevería. Oí confidencias al borde del lecho de muerte, susurros en medio de la madrugada y gritos de dolor que el viento se llevó, pero la memoria de uno insiste en traer de vuelta. Ay, mi vida, la vida es un laberinto, y yo, con mis pasos lentos, anduve por muchos de sus pasillos más oscuros. Conozco los silencios que guardan culpas y las acciones que, de tan bien escondidas, se vuelven leyendas. ¿Y si te contara que algunas de esas leyendas son más reales de lo que puedes imaginar? El peso de los secretos, sabes, se acumula. Y a veces, una viejecita necesita contarlos, antes de que la tierra los tome para siempre. Aquí, vamos a sumergirnos en las aguas turbias del pasado, donde la venganza no tiene fin, ni siquiera más allá de la sepultura. Vamos a abrir viejos diarios que revelan pactos sombríos, hechos en momentos de desesperación, y cuyo precio todavía se cobra de generaciones. Investigaremos desapariciones que ni la policía pudo explicar, donde el suelo parece haber tragado un alma sin dejar rastro. Hablaremos de las herencias malditas, de objetos que cargan el dolor y la maldición de sus antiguos dueños. Y sobre esos crímenes antiguos, los que la ley olvidó, pero la memoria de alguien guardó. Esas recetas. Ay, esas recetas que no eran para el paladar, sino para moldear el destino, para bien o para mal. Son historias de amor y odio, de codicia y sacrificio, de justicia e impunidad, todas contadas bajo la luz temblorosa de la verdad que se niega a morir. Así que, si tienes el corazón fuerte y la mente abierta para desvelar esas sombras que la vida esconde, acércate. Deja tu me gusta si mi voz te atrapó, si tu curiosidad se encendió con estos misterios. Suscríbete al canal Historias de la Abuela, para que podamos continuar este viaje juntos, desenterrando lo que el tiempo intentó barrer. Y no olvides activar la campanita, para que cada nuevo secreto que desvelemos te llegue antes de que caiga la noche. Y dime, en los comentarios, ¿qué secreto familiar sientes que aún pulsa en las paredes de tu casa? ¿O qué leyenda local te hace dudar de lo que es real? Ven conmigo. La verdad es un abismo, y apenas estamos asomándonos. Estás conmigo, ¿verdad? La justicia silenciada, la venganza de ella que la policía nunca vio. Imagina un mundo donde la justicia, con sus balanzas y leyes, falla. Donde el crimen es claro, la víctima evidente, pero el culpable camina libre, protegido por lagunas, poder o simple negligencia. ¿Qué sucede cuando la esperanza se desvanece y la fe en el sistema se rompe en 1000 pedazos? Para algunos, la desesperación se instala. Para otros, como la figura que vamos a desvelar hoy, nace una determinación fría e implacable. Una justicia aparte, tejida en las sombras, orquestada por manos que nadie jamás sospecharía. Esta es la historia de una venganza tan perfecta, tan silenciosa, que la propia policía, con toda su experiencia, jamás pudo ver. ¿Estás listo para ver la verdad que la ley cegó? La historia comienza con una tragedia que marcó a una pequeña familia. Un brutal accidente, un atropello que cegó una joven vida inocente, dejando un rastro de dolor y un culpable que, debido a influencias y maniobras legales, nunca fue debidamente castigado. El dolor de la pérdida se agravó por la humillación de la impunidad. Y en el centro de esa tormenta de injusticia, estaba la abuela. Una mujer de pocas palabras,
con el semblante marcado por la tristeza, pero con un brillo gélido en los ojos que delataba algo más que luto. La frustración con la inacción de la policía y la farsa del juicio la consumía. Ella vio el sistema fallar. Y cuando la justicia institucional se cayó, la suya propia comenzó a hablar, en susurros. La abuela, aparentemente fragilizada por la edad y el sufrimiento, inició un plan meticuloso. No con violencia, sino con la precisión de un relojero. Ella estudió al culpable, mapeó sus rutinas, sus puntos débiles, sus ambiciones secretas. Usó conocimientos antiguos y una red de contactos que nadie imaginaba que poseía. Pequeños incidentes comenzaron a ocurrir en la vida del responsable. Documentos desapareciendo, información filtrándose en el momento equivocado, socios de negocios volviéndose en su contra, su reputación siendo discretamente corroída. La policía, cuando fue alertada, investigaba cada queja, pero siempre llegaba a la misma conclusión: coincidencia, mala suerte, problemas de gestión. Ninguna conexión con la abuela, ninguna pista, ningún vestigio de una mente detrás. La justicia que la abuela buscaba no era la de los tribunales, sino una retribución silenciosa e implacable. Mientras la policía corría en círculos, ciega a la verdad oculta, el plan de ella se desarrollaba con una precisión aterradora, castigando al culpable de una forma que la ley jamás podría concebir, y dejando un rastro de desgracia que ellos atribuían al azar, nunca a la venganza. Con cada golpe silencioso, el imperio del culpable se desmoronaba. Sus bienes se evaporaban, su credibilidad era destruida, y la vida que había construido sobre la impunidad se transformaba en ruinas. Nadie, ni siquiera los investigadores más perspicaces, logró conectar los puntos. La abuela, en su mecedora, observaba la caída, un brillo de satisfacción fría en sus ojos. Ella nunca profirió una amenaza, nunca dejó una evidencia. Su venganza fue una obra de arte de la disimulación, ejecutada con la paciencia de quien no tiene nada que perder y la inteligencia de quien fue subestimada. La policía, después de incontables horas y recursos, simplemente desistió, archivando los casos como una serie de infortunios. Pero la abuela lo sabía. Ella sabía que la verdad, aquella que la ley no pudo ver, finalmente había salido a la luz, en la forma de la más perfecta de las retribuciones. Esta historia de una justicia que la ley no puede ver, tejida por las manos de una abuela que se negó a aceptar la impunidad, es un recordatorio escalofriante de que las sombras guardan verdades profundas. Si la idea de una venganza que desafía a las autoridades y se concreta sin que nadie se dé cuenta te fascina y te asusta, entonces este es tu lugar. Deja tu me gusta si esta narrativa te mantuvo pegado a la silla y te hizo reflexionar sobre los límites de la justicia y la retribución. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desvelar con nosotros los crímenes ocultos, las venganzas silenciosas y las figuras inesperadas que trazan su propio camino para el ajuste de cuentas. Y ahora, queremos escucharte. ¿Alguna vez has sentido que la justicia le falló a alguien que conoces? ¿O crees que la venganza, en casos extremos, puede ser la única salida? Comparte tu perspectiva en los comentarios a continuación. Tu voz es crucial para entender estas complejidades. La oscuridad aún guarda muchas historias, y apenas estamos comenzando a desenterrarlas. La venganza más allá de la tumba. La muerte, dicen, es el fin. Un descanso eterno. Pero, ¿y si la fuerza de la voluntad, la profundidad de un resentimiento o el peso de una injusticia fueran tan grandes que ni siquiera la tumba pudiera contenerlos? Imagina un alma que, incluso después de su último aliento, permanece tejiendo su telaraña de retribución, alcanzando a quienes la traicionaron desde un reino donde las reglas de los vivos no se aplican. Esta es la historia de una abuela cuya paz fue robada, y cuya venganza trascendió el límite final. ¿Crees que algunos lazos, y algunas maldiciones, son demasiado fuertes para romperse con la muerte? Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre el más allá, porque la retribución puede tener ojos fríos y pacientes, incluso cuando el cuerpo ya yace inerte. Una abuela era la personificación de la resiliencia. Una mujer de fe sencilla y corazón gigante, que construyó su vida ladrillo a ladrillo. Sin embargo, sus últimos años fueron amargados por la traición. Su único sobrino, en quien confiaba ciegamente para administrar sus modestas economías y la pequeña propiedad familiar, explotó su bondad. Desvió el dinero, vendió tierras preciosas sin su consentimiento y la dejó en la miseria, sola, en una casa que un día fue su orgullo. En las últimas semanas de vida, aunque debilitada, tenía un brillo gélido en los ojos. No hablaba de perdón.
Hablaba de un ajuste de cuentas. Susurraba a la almohada que la verdad saldría a la luz y la justicia se serviría, aunque ella no estuviera aquí para verlo. Cuando la abuela finalmente partió, en una noche fría y lluviosa, el sobrino, aliviado y disimulado, tomó el control total de todo. Brindó por la paz de la vieja, pensando que sus crímenes serían enterrados para siempre con ella. Pero lo que no sabía es que la paz que tanto buscaba nunca llegaría. Pocas semanas después del funeral, una serie de coincidencias comenzaron a atormentarlo. Su nuevo negocio, construido con el dinero robado de su tía abuela, fue arrasado por un misterioso incendio, reduciendo todo a cenizas. Sus inversiones más prometedoras se evaporaron inexplicablemente. Su salud comenzó a deteriorarse, y era atormentado por pesadillas vívidas de la figura de su tía abuela, quien lo observaba con la misma mirada gélida de sus últimos días. Aquel ajuste de cuentas que ella murmuraba no era una amenaza vacía. La venganza de ella no terminó con su último aliento, apenas comenzó, manifestándose de formas que ningún mortal podría prever o detener. A cada desgracia que se cernía sobre el sobrino, una anciana vecina de la abuela comentaba en voz baja: ella era una mujer de palabra. Y de promesas. Recordaba que la abuela tenía un pequeño amuleto, un rosario de ébano que ella juró que guiaría su justicia. Después de la muerte, el rosario desapareció de la habitación. Algunos dicen que fue visto, en noches de luna llena, brillando débilmente cerca de los escombros del negocio del sobrino, o incluso en el umbral de su casa. El sobrino, antes escéptico, comenzó a consumirse por el pánico. Veía la sombra de la figura de ella en cada rincón, oía el tintineo de un rosario imaginario. La justicia del hombre le falló a la abuela, pero la suya propia, implacable y sobrenatural, estaba siendo diligentemente servida. Al final, el sobrino lo perdió todo: dinero, salud, cordura. La venganza de ella, fría y persistente, demostró que algunas almas tienen un alcance que trasciende la propia muerte. Esta historia de retribución que desafía los límites de la vida y la muerte es solo un vistazo al poder de las historias de la abuela. Si la idea de una venganza que trasciende la tumba te pone los pelos de punta y te hace cuestionar lo que realmente sucede después, necesitas ser parte de nuestro círculo. Deja tu me gusta si esta narrativa te mantuvo pegado a la silla y te hizo mirar por encima del hombro. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desvelar con nosotros otros misterios donde la línea entre la vida y la muerte es aterradoramente tenue. Y ahora, queremos escucharte. ¿Has oído hablar de alguna venganza que pareciera venir del más allá? ¿O crees en el poder de una promesa hecha al borde de la muerte? Comparte tu perspectiva en los comentarios de abajo y debatamos los límites de lo posible. La oscuridad aún guarda muchas historias, y apenas estamos comenzando a desenterrarlas. El pacto sombrío de la abuela. Toda familia tiene sus secretos, sus peculiaridades. Pero, ¿y si el destino de un linaje entero, la fortuna o la desgracia que lo acompaña por generaciones, no fuera una mera casualidad o genética, sino el eco de una promesa antigua? Una ganga hecha en la oscuridad de la noche, en momentos de desesperación o ambición, por una figura que jamás imaginarías capaz de tal osadía: tu abuela. Esta es la historia de un pacto sombrío, susurrado en las sombras del pasado, cuyo precio seguía cobrándose, gota a gota, en cada nueva generación. ¿Estás listo para entender que algunas bendiciones vienen con maldiciones indecibles, y que el amor puede llevar a elecciones aterradoras? Prepárate para cuestionar el verdadero legado que tu propia familia podría cargar. La matriarca. Su familia era conocida por una prosperidad inexplicable, que parecía surgir de la nada, y por un talento singular para las artes. Pero esa luz tenía una sombra. Cada generación, sin excepción, estaba marcada por una tragedia recurrente, una pérdida inexplicable, una enfermedad súbita o un brote de locura que llevaba a los miembros más brillantes a la ruina. El patrón era tan evidente que se convirtió en una leyenda susurrada entre los parientes, siempre atribuida a coincidencias. La verdad comenzó a emerger cuando, tras la muerte de la abuela, se encontró una caja antigua en su habitación, que no contenía joyas, sin extraños pergaminos con símbolos desconocidos y un pequeño frasco de barro sellado. Más intrigante aún, había un diario personal que ella había guardado bajo 7 llaves. Las primeras páginas del diario hablaban de una joven desesperada. Su familia al borde de la miseria, su hijo menor al borde de la muerte por una enfermedad incurable. En su desesperación, ella buscó ayuda donde nadie más se atrevería. El diario describía un encuentro enigmático en una noche de luna nueva,
con una figura de ojos vacíos y promesas seductoras. Allí, ella hizo el pacto. Salud para su hijo, prosperidad para su descendencia, talento para las artes. ¿El precio? Una porción de cada generación sería reclamada, no en vida, sino en alma y cordura, un peaje para la oscuridad. Aquel talento y aquella prosperidad que la familia de la matriarca disfrutaba no eran simplemente suerte. Eran el fruto envenenado de una terrible ganga, y el precio aún se estaba pagando. Con cada nueva tragedia, la sombría promesa de la abuela era renovada, exigiendo su tributo, un lazo inquebrantable con la oscuridad. Con el paso de las décadas, el pacto se manifestó. La prosperidad llegaba, pero con ella, la locura creativa, el genio que se volvía contra sí mismo. Miembros de la familia morían inexplicablemente en sus años de mayor éxito, o sucumbían a una oscuridad mental que los consumía. El frasco de barro sellado era el testimonio del pacto, guardando algo que representaba el alma de la abuela. El pergamino, las instrucciones para renovar el pacto, inadvertidamente. Cada generación, sin saberlo, mantenía la cadena. La abuela no solo hizo un pacto, lanzó una sombra que se extendió por siglos, transformando la bendición en maldición y la esperanza en desesperación, con el legado de su desespero manifestándose en un ciclo vicioso de brillo y tragedia. Esta historia del pacto sombrío de la abuela nos fuerza a mirar las fundaciones de nuestra propia existencia. Si la idea de que el destino de tu familia puede estar atado a un secreto ancestral te pone los pelos de punta y te hace cuestionar los pilares de tu propia vida, no puedes quedarte fuera. Deja tu me gusta si esta narrativa te hizo sentir un escalofrío en la espalda y te atrapó de principio a fin. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desvelar con nosotros los hilos invisibles que tejen los destinos familiares y las verdades perturbadoras que se esconden en los linajes. Y ahora, queremos escucharte. ¿Crees en maldiciones familiares o en deudas que atraviesan generaciones? ¿O qué historia te intriga más? Compártelo en los comentarios a continuación si ya has presenciado algo que desafía la lógica en tu propia familia. Tu perspectiva es parte fundamental de nuestra jornada. La verdad puede ser más aterradora que cualquier ficción, y apenas estamos empezando a rascarla. La maldición de la herencia. ¿Qué harías si la fortuna de tu familia, el legado de tus antepasados, viniera con un precio oculto, un peso invisible que se cierne sobre cada generación? Imaginemos el brillo de una joya antigua, la promesa de una casa centenaria, o la vasta extensión de tierras heredadas, todo ello envuelto en la expectativa de una vida mejor. Pero, ¿y si esa herencia, lejos de ser una bendición, fuera en realidad una maldición sutil y perversa, tejiendo una red de desgracias y eventos inexplicables sobre quienes osan reclamarla? Esta es la escalofriante historia de cómo la opulencia de un legado familiar puede convertirse en el origen de un terror que se arrastra por el tiempo. Prepárate para descubrir que no todo lo que brilla es oro, y que algunas riquezas están selladas con un destino trágico. La abuela siempre fue una figura enigmática. Rodeada de objetos antiguos y de un silencio denso en su vasta y polvorienta mansión, parecía vivir más en el pasado que en el presente. Cuando falleció, su testamento, inusualmente específico, dejó la mayor parte de su fortuna a la caridad, pero legó una misteriosa caja de música de ébano, ricamente tallada, a su nieta Elena. Esta pieza, decía el documento con una caligrafía temblorosa, es el corazón de nuestra fortuna y la memoria de nuestro dolor. Úsala con sabiduría, pues su melodía es un eco de lo que fue y lo que será. Elena, emocionada por la reliquia y el significado implícito, la colocó en un lugar de honor en su sala. Poco sabía que esa melodía no era una simple tonada. Al principio, la caja de música parecía una posesión encantadora. Su melodía era melancólica, pero hermosa. Sin embargo, pronto, una serie de desgracias inexplicables comenzaron a acechar a Elena y a su familia. Su próspero negocio sufrió quiebras repentinas, relaciones amorosas se desmoronaron sin razón aparente, y sueños perturbadores de figuras sombrías danzando al compás de la melodía de la caja comenzaron a consumir su descanso. Cada vez que la caja de música sonaba espontáneamente en medio de la noche, una nueva calamidad se cernía sobre ellos. Elena intentó venderla, pero cada comprador experimentaba infortunios inmediatamente, devolviendo la caja con terror en sus ojos. La herencia de la abuela no era una bendición, era un legado envenenado. Esa melodía melancólica era, de hecho, el compás de una maldición antigua, una partitura de la desgracia que se transmitía con cada giro de la manivela. Y Elena, al igual que los anteriores dueños, estaba atrapada en su terrible sinfonía. Desesperada,
Elena recurrió a viejos archivos familiares. Descubrió que la caja de música había pertenecido a la familia por generaciones, siempre pasando de abuela a nieta. Y cada nieta que la poseyó, aunque inicialmente prosperó, terminó en la ruina, la locura o una muerte misteriosa. La clave estaba en un diario escondido de una tatarabuela, que relataba un pacto desesperado, riqueza y protección a cambio de la armonía de las almas de las descendientes, atrapadas en el mecanismo de la caja. Una maldición puesta por una bruja celosa, ligada al objeto con la sangre de la primera abuela. La abuela había intentado romper el ciclo, guardando la caja y muriendo sin herederos directos, excepto por Elena. La caja de música no era solo un objeto, era una prisión para almas ancestrales, liberando su tormento en la vida del dueño actual, perpetuando así una maldición que la abuela no pudo, o no quiso, destruir. Elena ahora debía decidir si romper el ciclo a un costo inimaginable o sucumbir a la maldición que la ataba a su propia línea familiar. La historia de la caja de música de la abuela nos obliga a preguntarnos, ¿qué secretos inconfesables se esconden en los objetos más preciados de nuestras propias familias? Si la idea de que una herencia pueda ser una prisión de dolor te eriza la piel y te hace mirar 2 veces esos viejos recuerdos familiares, entonces debes unirte a nuestra comunidad. Deja tu me gusta si esta narrativa te atrapó y te hizo cuestionar el verdadero valor de lo que heredamos. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desentrañar con nosotros los objetos malditos, las herencias peligrosas y los lazos sombríos que atan a las familias a un pasado que se niega a morir. Y ahora, queremos escucharte. ¿Conoces alguna historia de objetos familiares que traigan mala suerte, o crees en las maldiciones generacionales? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios a continuación. Tu voz es crucial en este viaje por lo desconocido. La verdad es que algunas reliquias son mejor dejarlas enterradas, y apenas estamos comenzando a desenterrarlas. La abuela vio al asesino. Imagine que la clave de un crimen sin resolver, de un misterio que ha carcomido a una comunidad durante décadas, estuvo siempre frente a sus ojos, guardada en el silencio más profundo por la persona menos esperada, tu propia abuela. Una testigo discreta, una sombra en el fondo de una escena que marcó para siempre la historia de un pueblo, o quizás, de una familia. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad de lo que ella vio es demasiado peligrosa, demasiado dolorosa, o simplemente demasiado increíble para ser contada? Esta es la escalofriante historia de cómo el silencio de una abuela mantuvo oculto al verdadero asesino, tejiendo una red de impunidad y culpa que solo ahora, años después, comienza a desentrañarse. ¿Está listo para la verdad que ella llevó consigo a la tumba? Una abuela era el pilar de su pequeña comunidad. Siempre amable, siempre con una palabra tranquila, pero con una quietud en sus ojos que muchos confundían con serenidad, sin saber que era el peso de un secreto. En la década de los 50, su pueblo fue sacudido por el brutal asesinato de una joven inocente encontrada sin vida cerca del antiguo molino. La policía investigó, arrestó a un forastero, el caso se cerró. Pero el pueblo nunca sintió que se hiciera justicia. La abuela, que vivía cerca del molino, se volvió aún más reservada después del suceso. A menudo se la veía mirando por la ventana con una expresión indescifrable. Tras su fallecimiento, mientras su nieta, Clara, limpiaba la vieja casa, encontró un pequeño relicario oculto en el fondo de un cajón secreto. Dentro, no había fotografías, sino un diminuto trozo de tela manchado de sangre y un solo botón de una camisa de hombre, inconfundiblemente viejo. Clara, intrigada y con el corazón en un puño, sintió una punzada. Aquellos objetos no pertenecían a la abuela. Conectó los puntos. El asesinato. Rebuscó en periódicos antiguos, documentos policiales y testimonios de la época. La descripción del traje del forastero arrestado no coincidía con el botón. La tela era idéntica a un patrón de camisas usadas por un prominente terrateniente local, conocido por su temperamento volátil y sus coqueteos con la víctima. Las inconsistencias comenzaron a saltar a la vista. Descubrió que la abuela había estado recogiendo hierbas medicinales cerca del molino esa fatídica noche. Ella había sido una de las primeras en llegar a la escena del crimen, antes que nadie. El silencio de la abuela no era olvido. Era una elección, una carga. La verdad que se negaba a emerger estaba ahí, en su mirada, en sus acciones post-crimen, en los objetos que guardó, una confirmación tácita de que el hombre equivocado había sido condenado. Su secreto era el peso de una injusticia, una confesión silenciosa de que la justicia humana había fallado estrepitosamente. El horror creció al unir más piezas. La abuela no solo vio al asesino, lo reconoció.
Era el hijo del terrateniente, un hombre poderoso y temido en el pueblo. Ella había sido amenazada, su familia en peligro si hablaba. El miedo la silenció, y esa decisión la atormentó el resto de sus días. Los objetos en el relicario no eran meras pruebas, eran su forma silenciosa de dejar un rastro, una esperanza de que algún día alguien desenterrara la verdad que ella no pudo gritar. La abuela cargó con el peso de la vida robada de la víctima y la libertad del verdadero culpable, viviendo una existencia marcada por el miedo y la culpa. Su silencio, aunque forzado, permitió que la injusticia prevaleciera, transformándola en la guardiana involuntaria de una verdad que, incluso hoy, busca su propia forma de ser escuchada. Esta es la historia de una testigo silenciada, de una verdad que el miedo mantuvo oculta y de una justicia pendiente que clama desde el pasado. Si la idea de que la verdad de un crimen se haya silenciado por tanto tiempo te indigna y te hace cuestionar lo que realmente se esconde tras los titulares, entonces este es tu lugar. Deja tu me gusta si esta narrativa te puso los nervios de punta y te hizo reflexionar sobre los pesos que algunas personas cargan en silencio. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desvelar con nosotros esos misterios donde la justicia humana falla y la verdad se esconde en las sombras más inesperadas. Y ahora, queremos escucharte. ¿Crees que el miedo puede obligar a alguien a guardar un secreto tan terrible? ¿O conoces alguna historia de una verdad silenciada que finalmente salió a la luz? Comparte tu perspectiva o tu experiencia en los comentarios a continuación. Tu voz es crucial para arrojar luz sobre estas oscuridades. Hay muchas más verdades esperando ser reveladas, y solo estamos comenzando a desenterrarlas. La casa de la abuela y sus susurros. Imagina ese lugar al que siempre regresabas. Un refugio de la infancia, un hogar que conocías de memoria, cada grieta en la pared, cada tabla que chirriaba. Pero, ¿y si te dijera que, detrás de la pátina del tiempo y el olor a recuerdos, las paredes de la casa de tu abuela no solo guardaban memorias, sino también los ecos de un pasado oscuro, de tragedias silenciadas y de presencias que se negaban a abandonar su morada? Esta es la historia de una casa centenaria, testigo de una vida, y prisión de un secreto que se susurraba en la oscuridad, esperando a ser escuchado. ¿Estás listo para lo que sus viejas paredes tienen para contarte, incluso si la verdad te persigue en tus sueños? La casa era una postal. Una casona victoriana, con su porche amplio, sus ventanas altas y un jardín que, a pesar de los años, conservaba un aire de majestuosidad melancólica. Había sido el hogar de la familia por generaciones, un lugar donde las risas de los niños se mezclaban con las historias de los ancianos. Tras el fallecimiento de la abuela, la casa quedó vacía, esperando ser vendida o habitada por una nueva generación. Fue entonces cuando los fenómenos comenzaron. Al principio, eran apenas perceptibles. Un leve susurro en los pasillos vacíos, el crujido de un escalón cuando no había nadie, el tenue aroma a rosas marchitas en habitaciones donde no había flores. Pequeñas anomalías que la familia atribuía al asentamiento de una casa antigua o a la imaginación. Pero las anomalías escalaron. Pronto, el tintineo de las campanillas de porcelana de la abuela se oía claramente por las noches, aunque estuvieran guardadas. Objetos personales aparecían en lugares inverosímiles, y las luces parpadeaban sin explicación. Los susurros se volvieron más claros, a veces formando palabras, nombres, que parecían surgir de las propias paredes. Quienes se atrevían a pasar una noche en la casa reportaban sueños vívidos y perturbadores, de una figura solitaria deambulando por los pasillos, llorando en silencio. La familia, ahora alarmada, comenzó a investigar. Descubrieron viejos recortes de periódicos amarillentos que hablaban de una tragedia oculta, un incidente olvidado en los años 30, un asesinato pasional ocurrido dentro de esas mismas paredes, un secreto que la abuela, una niña en aquel entonces, había presenciado y guardado celosamente por el resto de su vida. Esa casa, que se creía un refugio, era en realidad una tumba viviente. Los susurros no eran el viento, eran los lamentos de almas atrapadas, el eco eterno de un horror presenciado y silenciado por la propia abuela, que ahora, desde el más allá, quizás seguía siendo su guardiana. Las investigaciones revelaron que la abuela, siendo una niña, había sido testigo del asesinato de su madre a manos de un amante celoso dentro de la casa. El crimen fue encubierto para evitar el escándalo, y la abuela, traumatizada, fue obligada a jurar silencio. Años después, se casó y vivió toda su vida en la misma casa, su existencia entrelazada con el dolor y el secreto. Se cree que la energía de su propio sufrimiento y el de su madre atrapada creó una resonancia paranormal en el lugar. La casa no estaba simplemente encantada,
Era una manifestación de la pena no procesada de la abuela, un eco de la injusticia y el trauma que ella llevó consigo hasta la tumba, proyectando su sufrimiento y el de la víctima sobre las paredes. Las presencias, los sonidos, los susurros, todo era parte de un testimonio eterno, una verdad que la casa, a su manera, finalmente estaba gritando. Esta historia de una casa que no solo guarda recuerdos, sino también almas y tragedias silenciadas, es un recordatorio escalofriante de que algunos secretos no pueden ser contenidos por paredes o por el tiempo. Si la idea de que tu propio hogar guarde presencias ocultas te eriza la piel y te hace mirar 2 veces esos rincones oscuros, entonces te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Deja tu me gusta si esta narrativa te atrapó y te hizo cuestionar lo que realmente sabemos sobre los lugares en los que vivimos. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desentrañar con nosotros los objetos malditos, las herencias peligrosas y los lazos sombríos que atan a las familias a un pasado que se niega a morir. Y ahora, queremos escucharte. ¿Has experimentado alguna vez fenómenos inexplicables en tu propia casa? ¿Crees que las casas pueden ser testigos y guardianas de tragedias? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios a continuación. Tu voz es crucial en este viaje por lo desconocido. La verdad es que algunas casas tienen historias más aterradoras que cualquier ficción, y apenas estamos comenzando a desenterrarlas. El crimen antiguo que la abuela conocía. Hay crímenes tan antiguos que, con el paso del tiempo, se convierten en meros susurros, en leyendas locales, relatos que la gente repite sin creer del todo. Pero, ¿y si esa leyenda fuera la verdad, y la única persona que conocía cada detalle, cada sombra, viviera a tu lado, en silencio, hasta su último día? Imagina una abuela, cuya aparente inocencia esconde la carga de un conocimiento tan profundo y oscuro que la justicia oficial nunca pudo alcanzar. Esta es la escalofriante historia de cómo el saber íntimo de una abuela sobre un crimen olvidado, o convenientemente ignorado, definió su existencia, convirtiéndola en la guardiana de una verdad que ahora, finalmente, busca ser escuchada. ¿Estás listo para el peso de una verdad que nadie quiso enfrentar? Una abuela era conocida por su mente aguda y su memoria prodigiosa, pero también por una melancolía que la acompañaba siempre, especialmente cuando el tema de conversación viraba hacia los viejos tiempos. En su pueblo, circulaba la historia del misterio de la Hacienda del Sol, un caso sin resolver de la década de 1930, donde el patrón de una vasta plantación apareció muerto en circunstancias sospechosas. Oficialmente, se declaró un accidente, pero el murmullo popular siempre apuntó a una traición, una intriga familiar. La abuela, entonces una joven sirvienta en la hacienda, nunca hablaba del incidente. Pero si alguien mencionaba la Hacienda del Sol, un velo de tristeza y miedo cubría sus ojos. Tras su fallecimiento, mientras su nieta, Sofía, ordenaba sus pertenencias, encontró una pequeña caja de madera oculta en el fondo de un baúl. Dentro, entre objetos sin valor aparente, había una serie de recortes de periódicos sobre el caso y lo más intrigante, un viejo diario personal de la propia abuela, con páginas encriptadas. Sofía, una estudiante de historia, sintió un escalofrío. La coincidencia era demasiado grande. Descifró el código del diario, revelando no solo las rutinas de la vida en la hacienda, sino también fragmentos de conversaciones, observaciones furtivas y, lo más impactante, los verdaderos movimientos de los implicados la noche del crimen. La abuela no había sido solo una sirvienta, había sido una confidente del patrón, una observadora silenciosa de las intrigas de la familia. El diario detallaba cómo la muerte del patrón no fue un accidente, sino un asesinato planeado por su propio hermano, motivado por la codicia y una disputa de tierras. La abuela presenció el acto, o al menos partes cruciales de él, y fue amenazada de muerte si hablaba. El conocimiento de la abuela no era mera especulación. Era la verdad cruda, íntima, grabada en su memoria y en esas páginas secretas. Su silencio no fue por ignorancia, sino por terror, un pacto involuntario que la obligó a cargar con el peso de un crimen que la justicia decidió barrer bajo la alfombra. El diario de la abuela revelaba una red de corrupción y miedo. El hermano del patrón, un hombre con influencias, se aseguró de que la investigación policial se desviara, silenciando a testigos y manipulando pruebas. La abuela, una joven sin poder ni voz, se vio atrapada entre la verdad y su propia supervivencia. Vivió el resto de su vida con esa carga, su melancolía siendo el reflejo de la vida robada y la injusticia impune. El diario no era solo un relato, era su forma de liberar esa verdad al mundo, esperando que algún día alguien tuviera el coraje de escucharla. Ella conocía al asesino, sabía el porqué, el cómo.
Y ese conocimiento la transformó en una guardiana silenciosa de una verdad que el tiempo no pudo borrar, y que ahora, gracias a su legado, está a punto de ser expuesta a la luz. Esta es la historia de una verdad guardada por décadas, de una abuela que cargó con el peso de un crimen olvidado y de una justicia que nunca llegó. Si la idea de que los secretos históricos te obsesionan y te hace cuestionar lo que realmente sucedió en tu propia comunidad, entonces este es tu lugar. Deja tu me gusta si esta narrativa te puso los pelos de punta y te hizo reflexionar sobre el poder del silencio y la responsabilidad de la verdad. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desvelar con nosotros esos misterios donde los crímenes antiguos resurgen y las figuras más inesperadas guardan las claves. Y ahora, queremos escucharte. ¿Conoces alguna leyenda local sobre un crimen antiguo que crees que guarda una verdad oculta? ¿O alguna abuela que te contara historias demasiado reales? Comparte tu perspectiva o tu experiencia en los comentarios a continuación. Tu voz es crucial para arrojar luz sobre estas oscuridades. Hay muchas más verdades esperando ser reveladas, y solo estamos comenzando a desenterrarlas. La abuela y el poder oculto. Imagina que la persona más dulce y tranquila que conocías, tu abuela, guardaba un secreto, un poder tan antiguo y misterioso que podía alterar el destino de otros, incluso el tuyo. Algunas personas parecen tocadas por algo más allá de lo ordinario, con una intuición que roza lo sobrenatural, o una capacidad para curar o predecir que desafía toda lógica. Pero, ¿qué ocurre si ese don no es solo una bendición, sino una carga, una fuerza incontrolable con implicaciones aterradoras que solo se revelan mucho después de que ella ya no está? Esta es la historia de una abuela cuya sabiduría iba mucho más allá de lo terrenal, una mujer que silenciosamente manejaba los hilos del destino, dejando a su paso una estela de misterios y consecuencias que hoy comenzamos a desenterrar. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás del poder que ella ocultó? La matriarca era la figura central de su aldea. No era una curandera reconocida, ni una bruja de las historias de miedo, pero todos buscaban su consejo. Se decía que sus remedios caseros siempre funcionaban, que sus palabras traían calma a los corazones más turbulentos, y que, extrañamente, siempre parecía saber de antemano cuando una tormenta se avecinaba o cuando una visita inesperada estaba por llegar. Su mirada profunda, a veces parecía ver a través del alma. Tras su partida, su pequeña casa de campo, llena de hierbas secas y objetos peculiares, fue desocupada por su nieto, Marcos. Entre sus pertenencias, Marcos encontró un viejo diario encuadernado en cuero, escrito en un lenguaje críptico y lleno de símbolos extraños, junto a un amuleto de obsidiana que nunca antes había visto. A medida que Marcos intentaba descifrar los símbolos del diario, una serie de coincidencias comenzaron a manifestarse a su alrededor. Pensamientos fugaces se convertían en eventos reales, y su intuición para resolver problemas cotidianos se agudizó de forma asombrosa. Revisando viejas anécdotas familiares, Marcos se dio cuenta de que lo que antes parecían suertes o mala suerte eran, en realidad, patrones. La prosperidad inesperada de un tío, la extraña enfermedad de un rival de la abuela que desapareció de repente, la calma milagrosa de un torrente embravecido, todo parecía conectado a la presencia de ella. El diario, poco a poco, reveló la verdad. La abuela no tenía suerte ni buena intuición. Ella poseía el don, una habilidad ancestral para influir en la realidad, para tejer sutilmente los hilos del destino. El poder de la abuela no era una simple superstición. Era una fuerza real, incomprensible para la mayoría, que ella había manejado en secreto toda su vida. Esa anciana tranquila y sabia era, de hecho, una manipuladora de la realidad, y el verdadero alcance de su influencia, tanto para bien como para mal, apenas estaba comenzando a revelarse. Lo que creías que era mera coincidencia, era en verdad su voluntad manifestada. El diario narraba cómo el don se manifestaba en momentos de necesidad extrema o de gran emoción. Podía curar, pero también traer desgracia a quienes consideraba una amenaza. En sus páginas más oscuras, la abuela relataba el peso de esta habilidad, las visiones perturbadoras, la tentación de usarlo para fines egoístas, y el miedo constante a ser descubierta o a perder el control. El amuleto de obsidiana no era solo una joya, era un objeto de contención, un ancla para sus poderes. Marcos comprendió que el don era una herencia de su linaje femenino, pasando de generación en generación. La abuela, a pesar de su dulzura, era una figura con un inmenso poder, una guardiana silenciosa de una fuerza ancestral que podía bendecir o maldecir, y cuyo legado, ahora, se manifestaba en el propio Marcos, revelando que el poder oculto de ella no murió con ella, sino que solo estaba esperando a su próximo heredero.
Esta historia de una abuela con un poder que desafía la comprensión humana nos fuerza a preguntarnos, ¿qué dones ocultos, o quizás maldiciones, residen en tu propia línea familiar? Si la idea de poderes invisibles que tejen el destino te fascina y te asusta a partes iguales, entonces no puedes quedarte fuera. Deja tu me gusta si esta narrativa te puso los pelos de punta y te hizo reflexionar sobre los límites de lo que creemos posible. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para adentrarte con nosotros en los misterios de la magia ancestral, las habilidades psíquicas y las fuerzas que operan en las sombras de las genealogías familiares. Y ahora, queremos escucharte. ¿Has experimentado alguna vez una intuición que fue más allá de lo normal? ¿O crees que algunas personas nacen con dones que escapan a nuestra comprensión? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios a continuación. Tu voz es crucial para desvelar estas verdades ocultas. La realidad a menudo esconde maravillas y terrores insospechados, y apenas estamos comenzando a revelarlos. La receta prohibida de la abuela. Imagina el calor de la cocina de tu abuela, el aroma dulce de sus postres. ¿Y si te dijera que, entre esos sabores familiares, se escondía una receta que no era para el paladar, sino para el destino? Una fórmula secreta, un brebaje ancestral, cuyo propósito era oscuro, y cuyo poder podía alterar vidas o traer desgracias. Esta es la escalofriante historia de una abuela cuyo recetario guardaba un conocimiento prohibido que, una vez desenterrado, desató consecuencias terribles. ¿Estás dispuesto a probar el verdadero sabor de lo oculto? La abuela era famosa por sus remedios caseros. No solo para curar males comunes, sino para arreglar situaciones de vida. Se decía que un té suyo podía traer de vuelta un amor perdido, que un dulce especial garantizaba el éxito, o que una infusión amarga podía silenciar a un enemigo. Los murmullos estaban siempre presentes, acompañando cada milagro inexplicable o cada desgracia repentina. Ella siempre tuvo un pequeño cuaderno viejo y desgastado, que llevaba consigo. Lo llamaba su recetario de la vida, y sus páginas estaban llenas de caligrafía diminuta y misteriosos símbolos junto a listas de ingredientes extraños, más allá de lo que se encontraría en cualquier despensa normal. Cuando la abuela falleció, el recetario pasó a manos de su nieta, Laura. Al hojearlo, Laura no encontró solo recetas de pasteles. Entre ellas, había fórmulas para elixires para el afecto, pócimas para la prosperidad, y lo más inquietante, filtros para la discordia y polvos para la quietud eterna. Los ingredientes incluían polvo de hueso de luna menguante y cenizas de juramento roto. Laura, intrigada y a la vez aterrorizada, comenzó a investigar los relatos que la abuela había anotado discretamente junto a cada receta. Eran historias de amores forzados, negocios que prosperaron sobre la ruina ajena y, en los casos más oscuros, desapariciones o muertes repentinas sin explicación. Ese inocente recetario era un grimorio ancestral. Las recetas de la abuela no nutrían, manipulaban. Y el sabor que dejaban no era dulce, sino el amargo regusto de un poder prohibido, cuyas consecuencias se extendían más allá de la comprensión humana, marcando destinos de forma irreversible. Los éxitos de las recetas de la abuela siempre venían con un costo oculto. Los amores recuperados se volvían obsesivos y destructivos. La prosperidad traía desgracias personales. Los filtros de discordia arruinaban vidas. Y los polvos para la quietud eran claramente venenos indetectables que se cobraban vidas en silencio. La abuela había utilizado este conocimiento ancestral, heredado o aprendido de fuentes desconocidas, para ayudar a su comunidad, pero a un precio terrible. El recetario no era solo un conjunto de instrucciones. Era un registro de su influencia sombría, de los destinos que manipuló y de las vidas que, quizás sin intención, destruyó. La receta prohibida era una puerta a la oscuridad, y ella la había abierto una y otra vez. La historia de la receta prohibida de la abuela nos obliga a mirar con otros ojos los secretos que se esconden a plena vista. Si la idea de que tus alimentos pudieran esconder un secreto ancestral te perturba y te hace cuestionar la verdadera naturaleza del poder, entonces este es tu lugar. Deja tu me gusta si esta narrativa te puso los pelos de punta y te hizo reflexionar sobre los límites de lo que consideramos ayuda o magia. Suscríbete al canal Historias de la Abuela para desvelar con nosotros las fórmulas ancestrales, los pactos ocultos y las verdades que se esconden en las tradiciones familiares, donde el conocimiento puede ser una maldición. Y ahora, queremos escucharte. ¿Has escuchado alguna vez sobre remedios familiares con efectos extraños? ¿Crees que el conocimiento ancestral puede ser peligroso? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios a continuación.
Tu voz es crucial para arrojar luz sobre estas oscuridades.